Bienvenidos a una edición más de Una Mirada al programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiros Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema conectando gentes y ecosistemas. Vamos a hablar, entre otras cosas, de los corredores urbanos biológicos que tienen una gran importancia tanto para la población como para la conservación de los ecosistemas, y que en Costa Rica pues están haciendo importantes esfuerzos para promover esta práctica en todo el país. Para hablar de este tema nos acompañan Carlos Morera Beita, académico de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Carlos. Tiempo sin verlo. Muchas gracias por la invitación, sí, aquí estamos. Muy bien. Y también nos acompaña Jairo Sancho Rodríguez, quien es el coordinador del Programa Nacional de Corredores del SINAC. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Gabriela Sánchez Cibaja, quien es ingeniera forestal del Programa de Cuencas Hidrográficas de la Municipalidad de San José. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, un tema bien interesante, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo, pues, uno escuchaba hablar de corredores biológicos, pero estaban más que todo como referidos a la conexión de zonas de protección y demás. Pero ahora hablamos de corredores biológicos interurbanos. ¿A qué nos referimos con este término? Bueno, no solo, digamos, la conservación ha cambiado en las décadas y hemos cambiado también la conectividad y las formas de conectividad. Antes pensábamos que la conectividad solo era de espacios naturales, hoy pensamos que pueden haber en espacios urbanos y también en el océano, en el mar. Entonces son nuevas categorías que van emergiendo y que van surgiendo cómo la sociedad va cambiando. Voy a decirlo, es importante esto de los corredores interurbanos porque replantea lo que antes no... El desafío que tenía el país. Este país ha pasado de ser una sociedad rural a una sociedad urbana. Y la mayoría de la población vivimos en espacios urbanos. Y las actividades de conservación o las acciones de conservación eran mínimas. Entonces ahí emerge lo que llaman corredores verdes, tratando de generar una conectividad diferente a la que se da en las áreas naturales, pero tratando de recuperar toda la cobertura natural. Es importante tal vez retomar un poco el concepto de corredores, ¿verdad? El corredor biológico surge de una teoría que dice, conectemos áreas protegidas. Pero muchas veces ese espacio entre un área protegida y otra área protegida ya es un área donde habita el ser humano. Entonces tenemos ciudades, tenemos paisajes productivos, tenemos industria, tenemos comercio, tenemos toda una dinámica, ¿verdad? Entonces el concepto de corredores biológicos que manejamos en Costa Rica desde el Estado como una estrategia de conservación, pero conservación con gente, implica trabajar estos espacios, ¿verdad? Entonces hay corredores biológicos que inmersos dentro de sus límites tienen ciudades, pero también tenemos ciudades donde dentro tenemos corredores biológicos. Entonces al final la dinámica de los corredores biológicos y los corredores biológicos interurbanos es una amalgama, ¿verdad? De dinámicas, de condiciones, pero que todos buscan una cosa, que es que podamos conservar la biodiversidad, pero con las personas, ¿verdad? En un paisaje natural o en un paisaje productivo, o bien en las ciudades, donde tenemos interacciones con la vida silvestre, donde cada vez escuchamos más, ¿verdad? Cómo lo natural está ingresando en las ciudades, o las ciudades están ingresando en lo natural. Entonces, esa dinámica es lo que tratamos de abordar desde los corredores biológicos. Algo importante para acotar es que lo que buscan los corredores biológicos interurbanos es una conectividad estructural y funcional de la trama verde. Y por primera vez a nivel de país, con el decreto en el 2017 que se creó y que le da marco a los corredores biológicos interurbanos, es la creación del concepto trama verde. ¿Y qué es trama verde? Es todos los espacios verdes en la ciudad. Llámese calles y avenidas arborizadas, parques, áreas verdes. En ese momento pensamos, ¿por qué no recuperar la línea férrea? Que en este momento es una escombrera, es un botadero a cielo abierto. Y lo más importante, las áreas de protección. ¿Por qué? Porque pensamos del río hacia adentro. Ese fue el imaginario que tuvimos cuando se construyó esta estrategia. Pensar en que ya teníamos un plus, que era la protección de esa área de protección, que ya estaba tipificada, que todavía hay reductos importantes de bosque ripario en el Torres, en el Tiribí, estamos hablando de puro San José. ¿Y por qué entonces no pensar en recuperar y fortalecer esa trama verde para maximizar servicios ecosistémicos y mejorar la ciudad? Teníamos una deuda
como país habíamos visto, y fue fantástico poder establecer las áreas silvestres protegidas, pero teníamos una deuda ciudad y como dice el compañero, la gente va a vivir más en la ciudad. Entonces tenemos que hacer más habitable y transitable esa vida en la ciudad. Y eso es lo que representan los corredores biológicos interurbanos. Una herramienta de ordenamiento territorial, pero también una plataforma de gestión ambiental. Ahora, ¿por qué es importante esa interconexión? Ya lo planteaba muy bien Jairo cuando decía la conectividad a partir de especies. Esa es una parte, pero lo que dice la compañera Gabriela es efectivo, es la calidad de vida. No solo lo hacemos por eso decimos conectando biodiversidad y gente, porque queremos una ciudad más verde, y una ciudad más verde es para todos, no es solo para los animales, es para nosotros, para recreación, para mejor aire puro, diferentes aspectos. Aquí lo importante es que nosotros hasta finales del siglo pasado pensábamos que la conservación era de cápsula, entonces tenía un área protegida. Exacto, muy bien. Esto cambió y ahora sabemos que todo está articulado, que es ecosistémico, y debemos hacer algunas actividades que impacten a mejorar, y no solo para nosotros, sino también para todo el ecosistema. Entonces eso es importante. Las áreas protegidas respondieron a un momento histórico, pero ahora los corredores interurbanos son para mejorar la biodiversidad, mejorar la cobertura, pero mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos las ciudades. Es importante retomar el hecho de que la calidad de vida de las personas está asociada al ambiente. Ahora, no es que somos factores aparte o que somos elementos diferentes, sino que la calidad de vida de las personas está asociada a esos espacios naturales, está asociado a la biodiversidad, está asociado a caminar bajo árboles, bajo la sombra, visitar un parque, ver la biodiversidad. Entonces, parte del concepto de corredores biológicos interurbanos busca eso, busca encontrar calidad de vida de las personas que habitan estos espacios, a la vez que dan una oportunidad para que la biodiversidad pueda llegar acá. Hay retos, porque hay retos, ¿verdad? En esa interacción cada vez es más común encontrar o ver cómo la vida silvestre entra en nuestros espacios, ¿verdad? Y es parte de lo que tenemos que ir trabajando bajo otras estrategias de educación ambiental y otros modelos, pero el modelo de corredores biológicos es un modelo exitoso, porque involucra o sienta a varios actores de diferentes temas que están pensando en eso, están pensando en conservar, están pensando en tener calidad de vida y en ver cómo pueden hacer un espacio mejor donde ellos viven. Sí, Una Mirada conversó con Marilyn Romero, quien es investigadora de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. Ella tiene vasta experiencia en el tema de los corredores interurbanos. El último en el que acaba de participar en su conformación fue el corredor biológico interurbano Cubujuquí, que une a Heredia con Alajuela. Desde la Escuela de Geografía he estado trabajando en dos corredores biológicos interurbanos. Uno es el Parato Yopán, donde soy, digamos que representante de la Universidad Nacional, podríamos decirlo, en el comité local del Parato Yopán, que está, bueno, entre Moravia, Coronado, Santo Domingo y San Isidro. Ese es digamos, desde el 2017, cuando se creó ese corredor. Y desde antes que trabajamos con algunos estudios previos, pues yo he trabajado ahí como miembro del comité local. Ese es como, digamos, ya es un corredor conformado en el que yo llegué a participar y la Escuela de Geografía a través con los estudiantes, etcétera, ¿verdad? Ese es uno, también en la gran área metropolitana, ¿verdad? Que es donde están pues todos los interurbanos hasta el momento. Y el otro corredor es el Cubujuquí. Este es un corredor nuevo, es decir, al momento hay 8 corredores interurbanos. El más jovencito, el más reciente, es el Cubujuquí. Y este corredor nace como una iniciativa de la Universidad Nacional. Nace como una iniciativa de la Universidad Nacional, o sea, hemos sido líderes, la Escuela de Geografía junto con la Escuela de Ciencias Biológicas, y después también ha participado el CIMPE y también la Escuela de Ciencias Ambientales.
Vamos a ver, nuestro lema es conectar naturaleza y personas. ¿Qué buscamos? Buscamos pues que haya un mejor entorno, digamos, en este territorio. Entonces, articular acciones con todos esos actores para mejorar el entorno. Eh, Obviamente que el objetivo principal es la conectividad ecológica, es decir, en este caso a través de los ríos, porque es un área que tiene está bastante urbanizada, es decir, toda la parte urbana está en la parte central del corredor y hay muchas barreras y hay muchos retos, ¿verdad? Entonces, retos como la convivencia con la misma vida silvestre en la ciudad, pero también retos como pues tener una ciudad más verde, digamos, una ciudad más amigable con las personas. La diversidad biológica, ahí hay, digamos, bastantes datos sobre diversidad biológica, qué sé yo, más de 20 especies de peces, más de 25 especies de anfibios, más de 45 especies de mamíferos, más de 1000 especies de plantas, más de, bueno, más de 300 especies de aves, especies sombrillas como la danta, más de 45 especies de reptiles y algo importante es que nuestra especie bandera es el sapito de Holdridge. Esa es una especie que estaba extinta y ahora apareció, pues hay unos biólogos que están trabajando con el sapito y entonces pues esta va a ser nuestra especie bandera. Quería recapitular sobre el tema de las categorías de corredores. Hay diferentes tipos, según entiendo. Sí, hay diferentes, bueno, usualmente al principio solo teníamos corredores naturales, corredores biológicos naturales, que eran más en espacios rurales. Ya en el 2017, como decía muy bien Gabriela, se replantea esto y se identifican dos nuevas categorías. El interurbano, corredores verdes, como se le llama también, se le denomina, y los oceánicos. Debo decir que el oceánico, hay una propuesta apenas del corredor que se ha estado trabajando, que va de Coco, Mi Pelo en Colombia, también está Galápagos y Coiba en Panamá, son 4 países. Es el Pacífico tropical como le llaman, es una propuesta de una escala muy, muy grande, ¿verdad? Mayor. Esa sería que estamos trabajando y tenemos ahora 6 corredores verdes, si no me equivoco, interurbanos, con el nuevo. 8 con Cojuki. 8 con Cojuki, sí, porque son los dos. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los naturales y los interurbanos? Los naturales lo que conectan son áreas silvestres protegidas, cualquiera de esas categorías que teníamos bastante tiempo, ¿verdad?, avanzado en esa plataforma que hizo el país, es en la ruralidad. Y los corredores biológicos interurbanos lo que buscan es conectar la trama verde, buscar crear esos tejidos verdes en la ciudad. Igualmente, la unidad mínima de un corredor biológico interurbano es una microcuenca, pero nunca se vio una microcuenca sola. Siempre se vio un tejido, no sabíamos cómo, pero sí pensamos en esa unión de microcuencas. Y es así como ahora con los 8 corredores biológicos interurbanos es que podemos imaginar ese tejido verde entre microcuencas en los diferentes tipos de trama verde. Adelante. No, perdón. No, que es importante mencionar que estas 3 categorías de corredores biológicos forman parte de la estrategia global de corredores, ¿verdad? Sí. El Estado definió áreas protegidas como su estrategia principal y la complementó con los corredores biológicos. Entonces, los 3 corredores biológicos tienen sus características. Un mismo marco que los habilita, ¿verdad? Pero tienen esas características que menciona Gabriela, ¿verdad? El hecho de que en uno conectamos áreas geográficas más grandes o áreas protegidas, en otros donde más bien vemos hacia adentro y tratamos de encontrar esa trama, esa red verde que dibuja ese paisaje. Pero todos los corredores comparten características. Todos tienen que tener un comité local, una plataforma participativa, porque ese es el corazón del corredor biológico. Es un espacio donde diferentes actores institucionales y personas se juntan y comienzan a definir, bueno, ¿cómo queremos gestionar este espacio? Y eso es parte del éxito de los corredores biológicos, que en los corredores biológicos interurbanos ha sido un esquema bastante exitoso. ¿Y qué es un corredor oceánico? Un corredor que articula la parte del océano, la parte costera también, que eso es, digamos, es un gran desafío que tenemos que tener porque
el país todavía no ha avanzado mucho en eso, pero yo sí quiero, esta parte que dice Jairo es relevante, es la parte de la plataforma y el diálogo. La conservación del país antiguamente era más de áreas protegidas, ahora lo que nos enfocamos es plataformas de diálogo que permitan que todos los actores de la sociedad puedan participar en la conservación, y eso es la relevancia que tienen los corredores interurbanos. Ese punto es bien importante porque, como ustedes dicen, ¿verdad? Durante mucho tiempo concebimos en Costa Rica ese tema de los entramados verdes y de tener todos estos espacios verdes, lo veíamos muy relacionados a las áreas protegidas, y se dio una tendencia en las áreas urbanas más bien como a ¿verdad? Tapar todo lo verde. Por dicha, vamos en reversa. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema Conectando Gente y Ecosistemas, la importancia de los corredores biológicos que, como vimos en el bloque anterior, pasaron de ser, ¿verdad?, un término que se usaba más que todo en lo que tenía que ver con áreas de conservación a una política nacional en la que no solo se trata de que estos corredores biológicos estén por todas partes, sino que también haya mayor participación de la gente. Ha costado eso porque sí pasamos por un tiempo, ¿verdad?, en que todo lo verde era transformado en cemento. Todos y todas somos conscientes de eso, lo vimos en nuestras urbanizaciones, barrios y demás. Pero ahora vemos que hay más bien una intención de recuperar todos los espacios verdes posibles. Es efectivamente, pero es un trabajo también no solo de las municipalidades, es un trabajo individual de las organizaciones sociales, sí, de todos. Yo creo que nosotros, los costarricenses, por mucho tiempo pensamos que la conservación era una responsabilidad del Estado nada más, y no participábamos nosotros. Y eso se transformó en los corredores interurbanos. Ahora sabemos que si yo tengo un jardín y tengo algunos árboles, van a llevar aves, van a llegar algunas aves. Eso lo vamos aprendiendo, y que las aves de mi patio se van a pasar al patio del vecino o van a ir al parque. Entonces, eso es algo que hemos ido aprendiendo, que no es nuevo, porque yo tengo que decir que hace 50 años atrás todas las casas tenían patios y los patios se unían y los jardines se unían. Sí, y entonces los patios se unían, es más, los patios no tenían cercas. Ahí estaba la parte del cafetal, el guayabo y todo. Esa imagen es la que tenemos que volver a recuperar. Que pensamos que lo natural son charrales peligrosos, abandonados, basureros. Eso es lo que tenemos que transformar como sociedad. Es interesante ver también cómo yo creo que muchos de nosotros somos el producto de muchos años de educación ambiental, ¿verdad? Todos pasamos por campañas, cuando nos recordamos personas o anuncios comerciales, ¿verdad?, específicos con temas asociados a la educación ambiental o hacia la basura. Y esto ha generado que en nuestro país tengamos una base social muy fuerte en el tema ambiental, ¿verdad? Al punto de que, es cierto, corredores biológicos es una estrategia de conservación impulsada por el Estado, pero gestionado por personas. Entonces, muchas veces la demanda para crear o gestionar un corredor biológico viene de la gente. Y nosotros como Estado lo que hacemos es atender una solicitud de las personas, ¿verdad? Ahora, eso no implica que eso sea fácil, ¿verdad? Porque iniciamos con un pequeño grupo de personas, ¿verdad? Y tenemos que ir agrupando y buscando traer a la mesa a otros actores importantes. Como la empresa privada es muy importante. El compromiso de las municipalidades, porque tienen un músculo. La institucionalidad, si bien es cierto, los comités locales están conformados por todos los actores que están interesados en mejorar la microcuenca, es muy válido, pero también necesitamos dinero para operatizar, claro, para poder cumplir esos sueños que tenemos. Entonces, aquí el gran reto, y eso lo dice la modernidad del Estado, es la unión entre el Estado y la parte privada. Y como es un corredor biológico interurbano, ¿qué más que buscar la empresa? Que más que buscar esa parte privada que nos permita operatizar. Un ejemplo es, por ejemplo, 12 años tenemos de trabajar con el Instituto Nacional de Seguros.
ha sido un socio ambiental súper importante en el Corredor Biológico Interurbano Río Torres. Ellos han comprado los árboles, ponen el voluntariado, nosotros ponemos toda la plataforma técnica, decimos cuál lugar y así hemos venido trabajando. No ha sido así con otras instituciones que también pudieran aportar, pero creo que es un reto definitivamente poder involucrar esta parte privada para poder caminar juntos en esta idea que tenemos de Ciudad Verde. ¿Cuál es el proceso que se sigue institucionalmente y comunalmente para crear un corredor o conectarlos entre sí? Tal vez hay elementos claves, ¿verdad? O procesos o etapas, hay como 3 etapas importantes. La primera es que tenemos que tener un grupo interesado. Ajá. Si tenemos una base social o un grupo organizado que dice, sí, queremos ver cómo atendemos la problemática o la situación ambiental de nuestro territorio. Ese es como el paso 1, ¿verdad? Un grupo interesado. Una vez que hay un grupo interesado, se acercan al SINAC, a las áreas de conservación a través de los encargados de corredores biológicos y comienzan a explorar qué necesitan, cómo quiere ser el corredor biológico, de dónde a dónde, ¿verdad? Para ir definiendo una posible área geográfica sobre dónde sería ese corredor biológico, qué quiere conectar o cuál es la trama verde que quiere conectarse dentro del corredor biológico. Y después viene un tema en donde la academia es muy importante y es la generación de documentos técnicos. Un corredor biológico, si bien es cierto, surge por una demanda de la sociedad o por las personas, pero también tiene que tener un sustento técnico, porque estamos hablando de una estrategia de conservación reconocida por el Estado, ¿verdad? Entonces, se comienza a confeccionar un perfil técnico o una ficha técnica donde dice dónde se ubica el corredor biológico, cuáles son sus elementos más importantes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese corredor biológico desde el punto de vista social, económico y ambiental, ¿verdad? Y a partir de ese perfil técnico es cuando ya se comienza a conformar el comité, la iniciativa del corredor biológico, ¿verdad? Una vez que esa iniciativa ya está construida, ya tenemos un polígono, tenemos una ficha técnica que lo sustenta, hacemos un proceso de consulta. Valoramos con otros actores, no con el grupito que inició, sino con todos los demás actores. Es un proceso abierto, invitamos a todos los que quieran participar. Y a partir de ahí, ahora sí, definimos cuál es la propuesta de corredor biológico que después el SINAC aprueba mediante los consejos regionales, que son plataformas de participación también. Entonces, el proceso pasa o surge de la gente, continúa un proceso donde el Estado asesora, acompaña, la academia genera información, las municipalidades aportan también en ese ámbito y después volvemos otra vez a una plataforma participativa y le decimos, aquí está esta propuesta, para que ellos definan si se aprueba o no se aprueba. Importante para complementar lo que dice Jairo es que además necesitamos un plan estratégico. Reconocemos la iniciativa, hay una participación, un comité que respalda eso, pero hay un plan estratégico, una hoja de ruta también que es importante. Esa hoja de ruta que nos permite poder consolidar, que creo que son los desafíos, así como muy bien lo decía Gabriela, un desafío que tenemos en la parte económica, realmente es el gran desafío que tenemos, ponerle dinero a estos proyectos, pero también tenemos que consolidarlos, y consolidarlos implica estrategias operacionales en el tiempo. Y tal vez ahí agregar eso que menciona Carlos, este plan estratégico o plan de gestión, como lo llamamos, es muy relevante. Porque al final la iniciativa de corredores biológicos ayuda a que el país cumpla con compromisos nacionales. Muy bien. Los ODS, las metas Aichi, el nuevo marco mundial, Kunming-Montreal. Todo lo que se hace a nivel de los comités locales dentro de un corredor biológico tiene un impacto en lo que el país presenta, proyecta y en el cumplimiento de metas y compromisos, ¿verdad? En el plan de descarbonización también, En el plan de descarbonización está incluido. Y las demás herramientas de planificación, ¿verdad? Plan Nacional de Desarrollo y otras por ahí, donde realmente Corredores Biológicos se convierte en una plataforma que permite a que avancemos en el cumplimiento de las metas nacionales. Sí, Una Mirada conversó con Luis Fernando Sandoval, académico e investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, y nos comentó su experiencia sobre la importancia del monitoreo de los corredores biológicos, porque también es importante darle seguimiento a estas iniciativas de las que hemos conversado.
respecto al por qué es importante el monitoreo de los corredores biológicos, bueno, nos da una idea de cuál es el comportamiento a nivel de la estructura del paisaje, cómo se ha comportado a partir de esa dinámica que es producto de las actividades humanas que se van fragmentando los ecosistemas. En este caso, ¿en otros corredores hemos trabajado? ¿Qué casos hemos abordado? Básicamente, el proyecto en que estamos ahorita, hemos trabajado en 6 casos de estudio que básicamente son Montes del Aguacate, Arenal, eh, Fuente de Vida, San Juan la Selva, Talamanca Caribe y Tortuguero, Barra de Tortugueros, correcto. En ese estudio, bueno, hemos verificado ese proceso de mejora de la conectividad estructural y reducción de la fragmentación en 5 de esos 6 corredores. En la otra momento hacíamos una presentación en el consejo, bueno, en el comité del Correo Biológico Montes del Aguacate, donde poníamos en evidencia sus resultados. Básicamente, muchas veces la gestión que se hace sobre los correos biológicos, pues no se refleja. En este tipo de estudios, pues le da a la comunidad o el mismo consejo cuáles esos beneficios que se reflejan a lo largo del tiempo, las acciones que ellos generan a lo largo del plan de gestión de cada uno de esos corredores biológicos. Bueno, cuando hablamos de monitoreo de los correos biológicos, bueno, cada correo tiene su propio comité de gestión. Son los que se encargan de llevar a cabo ese plan de gestión. No hay como es una participación tanto de la comunidad social e instituciones gubernamentales que participan dentro de ese eh, plan de gestión como tal. Sin embargo, una de las limitaciones que se encuentran cuando trabajamos con correos biológicos es la disponibilidad de información, principalmente a nivel espacial. Por ejemplo, tal vez es un poco reducida, no tenemos ese panorama de qué tan amplio es esa estructuración a nivel de paisaje, si hay una conectividad, una reducción de este también, y ese tipo de información nos ayudaría a restar o a contrarrestar ese tipo de vacíos, por ejemplo. Bueno, vimos las etapas por las que se pasa para llegar al corredor biológico. Bueno, se establece. Ahora, me imagino, y como decía, ¿verdad?, Luis Fernando, como en todo, pues tiene que haber un cuidado de él, un seguimiento, porque así como hay gente que está muy a favor de estas cosas, sabemos que también hay gente que hasta una brisna de césped le estorba y pues habrá que estar vigilando, ¿verdad?, que el corredor biológico crezca, se fortalezca y por supuesto cumpla su cometido. Efectivamente, bueno, adelante. No. Efectivamente, yo iba a decir que esto es fundamental entender que esa hoja de ruta implica algunas acciones territoriales. Por ejemplo, lo que bien decía Gabriela en las áreas urbanas, las zonas de protección. Eso es básico, es recuperar un espacio que legalmente debemos recuperar para el bien de todos, no solo para la calidad de vida. Está asociado con problemas de inundaciones, con manejo de desechos sólidos, etcétera. Entonces, esto es, en la gestión del territorio, los corredores implican un agente que nos permite ordenar para todos, ¿verdad? Y implica también seguir un monitoreo, ver cuánto vamos avanzando. Un ejemplo muy claro, tenemos que recuperar territorio. Recuperar implica restaurar ecosistemas, priorizar sobre esos espacios, que es fundamental. No lo hemos hecho, identificamos los corredores, pero hasta ahora, ¿cuál paisaje hemos recuperado o hemos pensado en 20 años deberíamos? A mí me gustaría contarle que desde el Torres, el programa de cuencas fue creado hace 12 años. Igual, pues teníamos que establecer nuestro mapa ruta, porque no es que había una experiencia a nivel de país, porque es la única municipalidad que tiene un programa de cuencas, entonces no era que podíamos hacer un copy-paste de otra experiencia. Y es ahí entonces donde primero empezamos a ver las áreas. En aquel momento nos designan trabajar en el Torres, y es ahí entonces empezamos a ver y encontramos 6 áreas. En este momento sumamos 2 más y tenemos 8 áreas recuperadas en el Torres
área de protección que había zacate elefante invadiendo. Igual, también no podemos usar agroquímicos porque está cerca del río, es un proceso lento, empezamos a ver que era con la sombra del árbol. Entonces, es así como empiezan estos procesos de rehabilitación ecológica en la microcuenca del río Torres, en el sector de San José. Y podemos decir que a partir de esa experiencia es que podemos elaboramos un protocolo de rehabilitación ecológica para áreas de protección urbanas en la gran área metropolitana. Igual, no está escrito en piedra, pero sí fue la recopilación de la experiencia que tuvimos y que en este momento podemos decir muy orgullosamente que tenemos 8 áreas recuperadas en la microcuenca del río Torres. Que es realmente importante, bueno, en el Cantón Central, pero en la provincia de San José, sobre todo que vemos que hay un desarrollo urbanístico, ¿verdad?, que va a golpe de tambor, ¿verdad? Los desarrollos verticales están por todas partes, pero llama la atención, ¿verdad?, que ahora esos desarrollos verticales también incluyen esas áreas verdes que tal vez antes no existían y si existieron, pues terminaron bajo, ¿verdad?, áreas de concreto. Qué importante, ¿verdad?, que también exista esa conciencia social de esa necesidad de recuperar estos espacios verdes. Pero tenemos que ir más allá, yo creo. Por ejemplo, algunas municipalidades, hay propiedades grandes y hay jardines y deberíamos exonerar de impuestos a aquellos que cubren, que tienen zona verde. Bueno, son los incentivos que debemos de tener también, porque que tienen árboles. Tienen árboles, entonces uno dice, bueno, está, pero como, pero usted tiene un terreno muy grande, usted tiene que pagar mayores impuestos. Pero no, yo tengo ese terreno para los árboles, para los animales. Entonces, esa es la modificación, porque aquí lo financiero es el desafío, cómo darle incentivos a los que conservan también. Es importante eso que menciona Carlos ahora porque justamente estamos, es que tenemos que ver un poco el marco, ¿verdad? O sea, ver la globalidad. Estamos trabajando con gente que voluntariamente quiere conservar. O sea, están poniendo sus fincas, mediante socios sembramos árboles, restauramos algunas áreas, pero al final estamos apoyándonos en personas, en fincas. El tema de incentivos es uno de esos elementos que tenemos que ir desarrollando como país. ¿Cuáles son los incentivos que les estamos dando a las empresas, a las personas, a los gobiernos locales, a los propietarios que quieren hacer mejor sus cosas, ¿verdad? Que están contribuyendo, como mencionaba antes, a cumplir con metas nacionales, ¿verdad? Son números, estadísticas que reportamos, pero que están contribuyendo a mejorar las condiciones de sus territorios. De alguna manera hay que buscar algún mecanismo, exoneración de impuestos. Nosotros hemos trabajado en darles desde el Estado asesoría, acompañamiento, brindarles oportunidades, priorizarlos para proyectos y otros elementos, pero siempre hace falta esos incentivos económicos y algunos no económicos que se les pueden brindar. Sí, incentivos, como usted dice, económicos y no económicos y sobre todo, como decían ustedes, que la gente sienta que tiene ese apoyo. Que si yo en 25 metros cuadrados quiero tener árboles, flores y demás, voy a sentir que hay un apoyo comunal y del gobierno local y no una presión de los vecinos para que me deshaga de los arbolitos. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Vamos a ir a una pausa con una mirada, que es que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de conectando gente y ecosistemas, lo importante que son los corredores biológicos para el país, iniciativas que se están desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional y pues que tienen gran relevancia. En este punto me gustaría que compartieran con nosotros precisamente el detalle de cuáles son esos corredores biológicos que están ya implementados en el país. Para entender la red de corredores, tenemos 54 corredores a nivel país. Esto representa un 38% del territorio como corredores biológicos. Y si lo juntamos con un 25 áreas protegidas,
Quiere decir que como país estamos por encima del 60% de una estrategia de conservación. Qué bien. Exacto. Yo estamos pensé que bien. era menos, la verdad. No, estamos bien por ahí. No. Además, en los interurbanos, que es importante, Ajá. casi cubren el 80% de la mancha urbana de Costa Rica Exacto. en este momento. Entonces, muy bien, eso Carlos. está muy bien. Sí, a eso íbamos. Ya cuando caemos al área interurbana, primero tenemos que ubicarnos dentro del gran área metropolitana. Todas las iniciativas de interurbanos están dentro del gran área metropolitana. Y como decía Carlos, ya cubren el 80% de lo verde dentro de estas ciudades. Tenemos 8 corredores biológicos interurbanos. Aunque el decreto de corredores biológicos el decreto de corredores biológicos del año 2017 crea la categoría de corredores biológicos interurbanos, realmente los corredores biológicos trabajaban desde antes, 2010 o antes ya habían iniciativas, ya las municipalidades se acercaban, decían, bueno, queremos trabajar conservación con gente en estas áreas urbanas. Y entonces ahí es donde comenzamos a construir con muchos de los actores locales ese concepto de corredor biológico interurbano. ¿Cómo lo ven? ¿Qué conectan? ¿Qué construyen? ¿Cuáles son los objetivos? Y siempre partimos de que son diferentes a los naturales por la dinámica que hay ahí, ¿verdad? Es un espacio diferente. Pero estos corredores biológicos interurbanos son igual de importantes o más porque estamos abordando temas ambientales donde la problemática ambiental es seria, ¿verdad? La problemática ambiental dentro de las áreas urbanas es fuerte comparado con otras áreas naturales, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el rol de esta red de corredores biológicos interurbanos realmente juega un papel muy importante dentro de las estrategias de conservación de paisaje y de los ecosistemas que están en la periferia, ¿verdad? Además, sería importante mencionar de que es el caminito para poder construir esas ciudades verdes que tanto deseamos, porque estamos hablando de Sí, recuperarlas. Exacto, estamos hablando de una plataforma que tenemos a nivel de país. Estamos diciendo que también tenemos ese músculo institucional, ese músculo municipal, además de la gente, y eso nos va a permitir esa construcción de ciudad verde que tanto deseamos y que es imprescindible para poder seguir viviendo en las ciudades. La parte para enfrentar el cambio climático, para mejorar la calidad del aire, la salud mental es súper importante. Usted va caminando desde el Parque Nacional, va bajando, llega al Parque España, llega a Los Corchos, luego pasa al Morazán, ya usted se relajó. Ya ahí Claro. está un espacio de salud mental muy importante que es imprescindible también para la parte del ser humano. Entonces, definitivamente los corredores biológicos interurbanos es una estrategia innovadora, considero yo. No fue un copy-paste, usted no va a encontrar otra idea que venga desde el río hasta dentro de la ciudad. Hay corredores verdes, hay corredores ecológicos, términos de esos, pero el corredor biológico interurbano, como sí, que es conectar la trama verde y poder darle esta función ecológica y estructural, realmente es una innovación a nivel de país. Y esta innovación también creo que la ha identificado el Estado, porque el Estado ha priorizado en políticas públicas y en cooperación internacional. En la última década, los corredores interurbanos han sido la prioridad mucho de la cooperación en ambiente que ha tenido el país. Y yo creo que esa ha sido una buena forma de superar esa visión que teníamos del siglo pasado de que la conservación era desde el mito de la naturaleza intocada, algo aislado, y lo llevaron a las áreas urbanas. Y yo creo que eso está en política pública, en cooperación internacional priorizado. Importante destacar, ¿verdad?, que esa recuperación de esa trama verde pues atrae toda la flora, incluye la flora y la fauna, y vamos a tener el regreso de especies y sobre todo la protección de algunas, como el tema de las abejas, que sabemos que en las ciudades pues estamos teniendo problemas con ese tema, y que esto, como usted decía, no solo va a ser para el disfrute, sino también para tener un entorno más saludable desde todo punto de vista. Sí, nosotros desde corredores o desde los comités locales entendemos eso. O sea, es un reto en doble vía, porque queremos traer la biodiversidad a un área urbana donde hay mucha gente, y mucha de esta gente no ha coexistido con biodiversidad, ¿verdad? Entonces tenemos un reto y es, bueno, ¿cómo
¿Cómo traemos biodiversidad? ¿Cómo hacemos que la gente quiera coexistir con esa biodiversidad? En algunos casos es fácil. Si vemos una mariposa, qué bonita la mariposa, a todos nos gusta ver las mariposas. Pero si estamos viendo un mapache que saca la basura de mi basurero, o un coyote. O los yigüitos cantando a las 4 de la mañana, como sucede en mi barrio. A veces no es tan fácil, ¿verdad? O la señora que no le gusta que las hojas del árbol caigan porque Ay, lo vivimos. lo vivimos todos los días, sí, ¿verdad? sí, Que es un ajá. problema que se quejan en la municipalidad porque la vecina tiene un árbol y el árbol suelta Sí, bota ¿no? hojas y Bota me hojas. caen al patio, entonces la señora va a hacer la queja por eso. Y eso nos lleva a que planteemos también un eje paralelo que es la educación Sí. ambiental, ¿verdad? Es uno de los temas donde se trabaja, la sensibilización, la educación, entendernos que somos parte de esa naturaleza y que la naturaleza es parte de nuestras ciudades también. Ese tal vez es uno de los principales retos para mí, porque uno, ¿verdad?, se pone a pensar en su barrio, en su entorno y cómo uno ve estas cositas, ¿verdad? En definitiva, tenemos que trabajar en esa conciencia ambiental de que necesitamos volver a lo verde, a la naturaleza, ¿verdad?, a la presencia de la flora y la fauna, de que nada de eso interfiere con nuestro diario vivir y que en lugar de verlo, ¿verdad?, ver las hojas como basura, pues se aprenda a apreciar todo lo bueno que tiene la naturaleza en un país que todavía es privilegiado, ¿verdad?, por tener toda esta cobertura y toda esta riqueza natural que se desean muchas otras naciones en este momento y que les está costando mucho recuperar. Efectivamente, pero también hay una responsabilidad individual. Sí, Por claro. ejemplo, tenemos animales domésticos y los animales domésticos están en esas zonas verdes y la gente no es responsable con sus animales domésticos. Entonces eso también es un aprendizaje, es querer y cómo comportarnos ahí, cómo comportarnos no solo nosotros, sino los animales domésticos que tenemos bajo nuestra responsabilidad. También pasa por una, yo creo que una conciencia colectiva, por decirlo Sí. de alguna forma. Porque cuando vemos a los compañeros, a los comités locales que hacen campañas para sacar basura de los ríos, ¿verdad? Y que tienen una meta muy clara de querer bañarse en el río Torres, ¿verdad?, al 2050, te das cuenta de que hay esfuerzos muy fuertes que están dirigidos hacia eso, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos otra gente que no es consciente de eso. Y mientras tenemos compañeros sacando basura, hay otro que la está tirando, Sí. ¿verdad? Mientras tenemos gente que protege las áreas de protección, hay otras que más bien está extendiendo sus casas incluso encima del espejo de agua casi, ¿verdad? Entonces también hay que trabajar esa parte, ¿verdad? De cómo esa responsabilidad, vamos a ver, cómo nos vemos parte de eso, ¿verdad? Es una de las situaciones que hemos visto con los corredores biológicos interurbanos, es que hay una muy fuerte presencia institucional, ¿verdad?, de los actores institucionales, ONGs y demás, pero a veces nos ha costado un poquito identificar o sentir ese apego de la ciudadanía, ¿verdad?, de las personas que viven en la ciudad, quizás porque muchos somos de las personas que venimos a San José a trabajar, pero nos regresamos, ¿verdad? Pero entonces a veces hay que trabajar el tema de apropiación, cómo nos sentimos parte de ese corredor biológico. Y la experiencia que ha tenido en el caso específico de ustedes, la Municipalidad de San José, de tener que dialogar con todos esos diferentes grupos de población que viven y conviven en la ciudad, ¿verdad? Un reto. Para que aprecien esto, la vuelta a lo verde. La Municipalidad de San José hace más de 40 años viene haciendo procesos de arborización urbana. Prueba y error. Ha sido exitoso algunas cosas, otras no. Hemos aprendido en el camino. Igualmente los procesos de educación ambiental. Hace 15 años se hizo el primer programa de educación ambiental orientado al árbol urbano, aves de la ciudad y mariposas de San José. Entonces, ¿qué significa eso? Empezar, y no teníamos la visión que teníamos ahora de corredores biológicos interurbanos, pero obviamente que sabíamos que ellos eran importantísimos en los procesos de polinización, la parte de arborización urbana, los parques que heredamos de la colonia, esos parques grandes que teníamos que darle mantenimiento, y así fue como empezó este conocimiento en arbolado urbano, que igualmente en este momento colaboramos con la elaboración de un reglamento para proteger el árbol urbano. Fueron 3 instituciones las que trabajamos en ello, porque tenemos la ley forestal,
pero la ley forestal no protege el árbol urbano y los procesos de arborización, la trama verde es muy cara. Llámese arborización, llámese rehabilitación ecológica. En este momento ya casi que es un hecho que tenemos aprobado un reglamento para proteger esos árboles en la ciudad y también metodologías para poder mejorar ese manejo y cuidado de los árboles en la ciudad. Y todo esto requiere recursos y políticas, pero sobre todo procesos de educación. Así es. Y también creo que una gran aprendizaje que tenemos con los corredores interurbanos ha sido el diálogo entre municipalidades. Cierto. Eso sí, es muy una gran importante. lección aprendida. Cierto. Entonces, lo que debemos entender en esta plataforma es tenemos que sumar y que es una tarea del colectivo, no es una tarea, el individual aporta, pero la tarea colectiva es la que nos puede resolver Bien, don Carlos. hacia futuro este desafío. Eso es lo más importante. Ustedes han insistido durante todo el programa y lo reitero. La gente tiene que involucrarse, tiene que aprender a apreciar lo verde, a apreciar todas esas iniciativas que se hacen por recuperar el entorno, ¿verdad? Verde. Y también imprescindible el trabajo interinstitucional e intermunicipal. Y también algo que yo también acoto, la academia debe estar. La academia debe fortalecer estos procesos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la institucionalidad, somos la municipalidad que damos servicios. En algún momento podemos hacer un poquito de investigación y lo hemos hecho, pero no es nuestro fin. Entonces la academia, y yo me siento muy orgullosa, pues yo soy egresada de la Universidad Nacional, de que la universidad en este momento haya aportado 2 corredores. Es algo muy valioso porque significa que sí tienen esa visión y están construyendo con la gente. Un gran aporte de la universidad pública en este proceso como en tantos otros. Totalmente, y construimos conocimiento, porque bien, somos vanguardia a nivel mundial, pero esa vanguardia implica generar un conocimiento, ese conocimiento lo genera la universidad. El otro año sacamos un libro, justamente con el programa de corredores, sobre la experiencia y todo el debate teórico-conceptual detrás de corredores biológicos. Pues esperamos que programas como este sirven para que muchas personas, ¿verdad?, se unan a estas iniciativas, buscar información en las universidades públicas, en su municipalidad, en su comunidad, con su asociación de desarrollo. Es cuestión de organizarse para unirse a esta iniciativa de los corredores biológicos interurbanos y pues que cada vez se fortalezca más. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por estar aquí en Una Mirada. Puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede ubicar en nuestros perfiles de redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.